Sí, doctor. Ya vamos. Sí, doctor. ¿Sí se ve bien y me escuchan bien? Sí, todo muy bien, doctora. Muchas Ok, gracias, doctor. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a exponer enfermedad vascular cerebral con enfoque en isquemia, pero también vamos a ver el hemorrágico. Entonces, nuestro equipo está conformado por Lara Neria Mari Carmen, López Alonso Alexis, Mendieta Ramírez Merlin Fernanda y su servidora Soco Sandoval. Entonces, para empezar, hay que definir lo que es el EBC. Esta es una alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. La palabra ictus, como tal, hace referencia a la enfermedad cerebrovascular aguda y va a tener dos orígenes, un sistémico y un hemorrágico principalmente. Entonces, como aquí lo dice, el EBC va a ser un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos de manera focal, porque justamente va a depender de qué área del cerebro o qué área de irrigación se esté afectando, con una persistencia de más de 24 horas y sin otra causa aparente de origen vascular. Como les comento, lo podemos clasificar en dos, dependiendo a su origen, en isquémico y en hemorrágico. La isquemia como tal se va a producir como consecuencia de la falta de aporte sanguíneo al encéfalo, mientras que la hemorragia se va a deber a una extravasación de sangre por la rotura de un vaso sanguíneo intracraneal. Entonces, de acuerdo, en cuanto a la epidemiología, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral constituye la segunda causa global de muerte, aproximadamente 9.7% de las muertes, de las cuales alrededor de casi 5 millones van a ocurrir en los países con ingresos medios y bajos. Se ha estimado que si no se realizan intervenciones de prevención adecuadas, para el año 2030 la incidencia va a incrementar hasta un 44%. Entonces, imagínense, desde un casi 10% hasta 4 veces más de ese porcentaje. Es importante reconocer que un factor que aumenta el riesgo de muerte posterior a un evento vascular cerebral va a ser la recurrencia de estos, de la cual durante el primer año va a oscilar entre un 6 a un 25% de probabilidad de que ocurra. Y junto con lo anterior, es importante saber que el EBC va a ser la principal causa de discapacidad en adultos en países desarrollados debido a que va a generar secuelas permanentes, físicas, cognitivas, conductuales y emocionales. Ahora, vamos a tener ciertos factores de riesgo modificables y no modificables. En general, la hipertensión arterial, ya sea sistólica, diastólica o sistodiastólica, es el factor de riesgo modificable más importante para el ictus isquémico como para el ictus cerebral. Entonces, eso sí es muy importante que siempre lo recordemos. El factor de riesgo modificable más importante y que siempre hay que sospechar e interrogar en un EBC es la hipertensión arterial. Como lo podemos ver aquí, va a incrementar el riesgo hasta en un 30%. En cuanto a los no modificables, bueno, tenemos la edad, que la prevalencia de desarrollar un EBC va a ser mayor en personas de 55 años o más. El sexo, las mujeres en edad fértil van a ser más propensas, especialmente durante el embarazo y el perpuerio. La raza en la incidencia de ictus va a ser mayor en aquellos pacientes afroamericanos que en los pacientes caucásicos y también se ha visto involucrada la genética en donde ciertos antecedentes familiares van a incrementar hasta un 30% el riesgo de presentar un EBC y ciertos síndromes genéticos como las discrasias sanguíneas hereditarias, la talasemia, la policitemia y la trombocitosis. En cuanto a los factores modificables, tenemos muchos, pero como les comento, la hipertensión arterial es el principal. De todas formas, vamos a ir viendo uno por uno. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, en el cual se presentan entre 2 y 3 veces más probabilidades de sufrir un EBC respecto a un porcentaje de población que no tenga diabetes.
La obesidad también va a jugar un papel importante y las comorbilidades asociadas a esta, como el síndrome metabólico, el sedentarismo, de nuevo la hipertensión. Estos van a ser factores que igual aumenten el riesgo de un EBC. Por supuesto, las dislipidemias, que el paciente presente niveles elevados de ApoB, de apoproteína B y de LDL van a aumentar también el riesgo. El tabaco y el alcohol, se ha visto que el tabaco aumenta, o se ha reportado que aumenta un 30% más de riesgo. El estrés, ciertas cardiopatías y la contaminación. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre de EBC isquémico. A grandes rasgos, en su fisiopatología vamos a tener que pues, el ictus isquémico, también se le va a llamar como ictus, se va a producir en sí por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sale? Esto principalmente que nos va a afectar alguna arteria. Dependiendo de la zona donde se localice esta arteria, pues va a ser la manifestación clínica que nosotros vamos a tener. Y una vez que tengamos esta disminución de flujo cerebral, pues vamos a tener como consecuencia la falta de oxígeno que pues, nos va a llevar como tal a la isquemia, ¿sale? Aquí pues la consecuencia de esta isquemia nos puede llevar a la muerte del tejido encefálico en aproximadamente 4 a 10 minutos. Esto va a depender de la circulación cerebral. Por ejemplo, si es menor de 16 a 18 mililitros en 100 gramos de tejido cerebral por minuto, se dice que se produce un infarto en unos 60 minutos, o sea, máximo una hora. Pero si es un poco más aumentada esta circulación, no sé, de 20 mililitros, igual el mismo tejido, misma cantidad, en un minuto pues va a aparecer la isquemia, puede aparecer la isquemia sin infarto, pero esto va a durar de varias horas o hasta días, ¿sale? Y pasamos a la siguiente, por fin. Ok. Respecto al mecanismo de daño neuronal propiamente, va a haber dos formas, tanto la ruta necrótica como la ruta de apoptosis. La ruta necrótica pues es en la que la degradación del citoesqueleto celular va a ser muy rápido y principalmente al faltar los sustratos energéticos a la célula. Y la de apoptosis pues es aquí en donde la célula va a programar su muerte, ¿no? También se tiene que esta última va a funcionar a manera de barrera, porque las células, las neuronas, al ver que hay un cierto tejido que está muriendo debido a la falta de irrigación de nutrientes, entonces lo que hacen es a las demás células que todavía no han llegado hasta ese punto de destrucción, pues llegan a programar su muerte y por medio de la neuroplasticidad, estas funciones pueden llegar con ciertas terapias a recuperarse, pero debido a que también las células programan su muerte para evitar que se expanda más. Entonces empezamos con la isquemia, que nos va a llevar a la necrosis. Va a haber una privación de la glucosa a las neuronas y una privación del ATP a las mitocondrias. También las bombas iónicas de las membranas van a dejar de funcionar, lo que pues va a llevar a que las neuronas se despolaricen, exista un aumento de la concentración intracelular del calcio y que esto nos lleve por una parte a la muerte neuronal y también que por la misma despolarización exista una liberación de glutamato en las terminales nerviosas sinápticas y con esto que exista una activación de los receptores postsinápticos del glutamato y que consigo también lleve a la misma muerte neuronal. Siguiente, por favor. Ok, en la zona de apoptosis vamos a tener pues una zona de penumbra, ¿sale? Esta se dice, bueno, se menciona que se va a conservar una actividad metabólica mínima que va a preservar como tal la integridad del tejido que está siendo afectado por algún tiempo, pero hasta que la producción del ATP cae por debajo del 50%.
de los niveles normales. Una vez cayendo esta producción de ATP, este tejido pues va a desencadenar una muerte celular por apoptosis, como ya nos lo mencionó esta Mari. Y bueno, también se menciona que la degradación de lípidos de la membrana y la disfunción mitocondrial, como ya nos lo mencionó en el proceso, nos van a producir también radicales libres. Y estos últimos nos van a provocar la destrucción catalítica de las membranas y el daño de las funciones vitales de la célula. Igual se menciona que para evitar una zona de penumbra y que ésta se convierta en una zona de muerte celular, se debe de recuperar el flujo sanguíneo cerebral en el menor tiempo posible para que así tengamos una ventana terapéutica y las consecuencias bueno, nos comentaba esta Brisa, las secuelas que nos pueden llegar pues a dejar sean las mínimas y no sean tan graves. Igual, nada más por mencionar, tenemos, bueno, después del área isquémica vamos a tener, de necrosis, perdón, vamos a tener una penumbra isquémica que, bueno, esta se le llama a la zona menos, a la zona periférica de la necrosis, donde va a haber un flujo inferior al normal y también va a ser insuficiente para el mantenimiento funcional celular. Y esto va a ser gracias a la circulación colateral, que lo tenemos en esta parte de la imagen. Vamos a tener nuestra zona de necrosis, pero gracias a la circulación colateral, si se llega a afectar cierta periferia de esa área de necrosis, esa circulación colateral nos va a estar preservando esa zona de penumbra. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la isquemia y la reperfusión, estas propiamente en el cerebro van a desencadenar una secuencia de eventos que van a comenzar con la inflamación perivascular y con un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto pues es lo que principalmente va a provocar este daño como tal cerebral. Y con esto, pues, al ver esta destrucción también va a haber una liberación de oxidantes, de enzimas proteolíticas, de citocinas proinflamatorias. Todo esto va a alterar esta permeabilidad de la barrera hematoencefálica y consigo, pues, va a llevar a el edema cerebral. Y van a existir dos tipos, el citotóxico y el vasogénico. En el citotóxico, pues va a haber un fallo energético por un aumento de la osmolaridad debido a la entrada del sodio intracelular. Con ello va a llevar a lo que les menciono, una alteración en la permeabilidad celular y un aumento del líquido intracelular. Y en el vasogénico, por medio de los mecanismos inflamatorios, va a haber una liberación de metaloproteasas, una lesión del endotelio vascular y una alteración y disrupción de la barrera hematoencefálica que consigo va a llevar al edema intersticial que les estaba mencionando. Siguiente, por favor. Ok, para esto y para poder determinar el tratamiento, el diagnóstico y qué secuelas podemos llegar a tener, pues bueno, va a ser importante clasificar la etiología, saber qué es lo que nos está causando el EBC. Ya se mencionó, se va a hablar del isquémico y del hemorrágico. Ahorita nos vamos a centrar más en el isquémico. En bueno, la clasificación de Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, pues va a considerar principalmente 5 tipos. Dentro del isquémico vamos a tener el global y el focal, ¿sale? Y estos 5 tipos principales que vamos a tener en el infarto cerebral, pues va a ser el infarto aterotrombótico, el cardioembólico, el lacunar, que igual se va a subdividir de causas raras y de origen indeterminado o criptogénico. ¿Sale? Pasamos a la siguiente para ir hablando un poquito más de ellos. Bueno, como ya mencionó los tipos MER, vamos a empezar primero con el infarto aterotrombótico en la aterosclerosis de arterias grandes. Bueno, aquí, bueno, el infarto generalmente va a ser de un tamaño medio o grande
y de topografía, pues ya va a ser cortical o subcortical. Y en cuanto a ya su localización exacta, pues puede ser de la carotidia o la vertebrobasilar. Y aquí puede haber de dos, que sea aterosclerosis con estenosis o aterosclerosis sin estenosis. Realmente la más frecuente va a ser la aterosclerosis con estenosis, en donde más del 50% del diámetro luminal pues se va a encontrar ocluido. Y bueno, esto va a corresponder a la arteria extracraneal pues que se encuentre ahí ocluida, o la arteria intracraneal de gran calibre, ya sea cerebral media, cerebral posterior o troncobasilar. Y esto en caso de que exista una ausencia de otra etiología. Y en el caso de la aterosclerosis sin estenosis, ahí lo que se va a caracterizar es la presencia de placas o de estenosis, pero menor del 50% en la arteria cerebral media, la cerebral posterior o basilar, e igual en ausencia de otra etiología. Y aquí, en presencia de uno o más factores, que son los que tenemos ahí presentes, como lo que sea mayor de 50 años, que presente hipertensión arterial, que el paciente tenga diabetes mellitus, o que tenga, ya sea que tenga tabaquismo o antecedentes de o dislipidemias o hipercolesterolemia, por ejemplo, de estas. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente del que vamos a hablar es el infarto cardioembólico, ¿sale? Este se debe principalmente a la oclusión de una arteria cerebral debido a un émbolo originado a partir del corazón, ¿de acuerdo? Y va a generar generalmente es de tamaño medio o grande, y la topografía habitual va a ser cortical. En donde pues la ausencia de la etiología pues nos va a hacer pensar en las diferentes etiologías, algunas cardiopatías emboligénicas, como las siguientes, ya sea que sea se trate de algún trombo o tumor intracardíaco, alguna estenosis mitral reumática, alguna prótesis aórtica o mitral, o que se trate de endocarditis. También se habla de la fibrilación auricular, enfermedad del nodo sinusal, de algún aneurisma ventricular izquierdo o asinesia después de un infarto agudo de miocardio, algún infarto de miocardio que sea en un tiempo menor de 3 meses, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que el origen pues va a ser cardíaco, y pues nos va a producir como tal la oclusión de esta arteria cerebral, que bueno, ya vamos a ir viendo más adelante algunas en específicas, ¿vale? Bueno, ahora en el caso de que estemos hablando de pequeños vasos en una enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial, en el infarto lacunar, es importante primero aclarar muy bien lo que es un infarto lacunar, lo que hace referencia a una necrosis residual después de una oclusión aterotrombótica o un lipohialonótica, en el cual se está hablando de una arteria de calibre pequeño en el encéfalo. Pues va a tener un porcentaje del 20% de los accidentes cerebrovasculares. Y bueno, como tal, en el término de infarto de vasos pequeños, lo que nos vamos a referir aquí principalmente va a ser a la oclusión de las arterias penetrantes pequeñas. Entonces, en el infarto de pequeño tamaño estamos hablando de un diámetro menor a 1.5 centímetros, en lo que hablamos de un territorio de una arteria perforante cerebral. Y bueno, esta suele ocasionar, hablando ya de las manifestaciones clínicas, un síndrome lacunar, que bueno, va a estar caracterizado por lo que es la hemiparesia motora pura, el síndrome sensitivo puro, el síndrome sensitivo motriz, hemiparesia táxica y disartria manotorpe.
Entonces, esto se va a asociar principalmente a los pacientes con antecedentes personales de lo que es la hipertensión arterial u otros factores de riesgo vasculares cerebrales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de otras causas que en este caso se va a presentar principalmente en menores, bueno, en pacientes menores de 45 años y las causas asociadas más frecuentes pues van a ser las vasculopatías no aterosclerosas, como van a ser la disección arterial cervicocerebral, la fibrodisplasia muscular, enfermedad de Takayasu, la vasculitis del sistema nervioso central, entre otras, ¿sale? Pero estas son como que las más frecuentes. Y de igual forma tenemos otras causas infrecuentes que van a ser las trombofilias, en este caso principalmente la deficiencia de proteína C y S y la antitrombina 3 y también el síndrome de antifosfolípidos, que principalmente se deben de investigar en sujetos jóvenes para ver si realmente es la causa, ¿sale? Pero son como que de las principales causas raras. Ahora, dentro de las manifestaciones en lo que es la circulación anterior, vamos a hablar de que si se ocluye totalmente la arteria cerebral media, a nivel desde su origen, o sea, si estamos hablando de que bloqueando tanto sus ramas penetrantes como las corticales y las colaterales distales, aquí son insuficientes. La sintomatología que se puede presentar o el cuadro clínico que se va a observar va a ser principalmente hemiplegia, hemianestesia y hemianapsia homónima contralaterales. Esta puede estar acompañada durante 1 o 2 días de desviación de la mirada y esta va a tener cierta preferencia hacia el lado ipsilateral. También puede haber disartria, pero más que nada por la debilidad de los músculos faciales que se va a presentar. Y cuando se lesiona el hemisferio dominante, va a aparecer, además de lo mencionado, pues una afasia global. Y cuando se lesiona el hemisferio no dominante, lo que se va a producir aquí es una anosognosia. Y además de apraxia constructiva e inatención, lo que va a ser la mitad del cuerpo contralateral. La siguiente, por favor. Sí. Ok, hablando de los síndromes por obstrucción, principalmente dados por la arteria cerebral media, vamos a tener que son producidos por la oclusión embólica de una, se podría decir que de una sola rama y se va a manifestar, se manifiesta principalmente por la pérdida de fuerza de la mano, o también se habla que puede ser de la mano y del brazo, que en este caso se le llamaría como síndrome braquial. La debilidad facial con afasia no fluida, en este caso vamos a tener afectación motora del área de Broca, con o sin pérdida de la fuerza de brazo, el cual se va a llamar síndrome opercular frontal. Y también vamos a tener una combinación de alteración sensitiva, pérdida de la fuerza y afasia motora, que nos pueden sugerir el alojamiento de algún émbolo en la porción proximal de la división superior de la arteria cerebral media, que principalmente se va a dar en el lóbulo frontal y parietal, ¿sale? Y en el caso de la fascia fluida, que podría ser la de Wernicke, sin pérdida de la fuerza, lo más probable es que haya obstrucción en la división inferior de la arteria cerebral media, que nos va a irrigar la parte posterior, o sea, la corteza temporal del hemisferio dominante. ¿Vale? Entonces, aquí pues vamos a tener ciertas, como les mencionaba, ciertas arterias afectadas nos van a dar ciertas manifestaciones clínicas. Ahora, para el caso de la cerebral anterior, nada más a manera de recordatorio, se va a dividir en 2 segmentos.
una precomunicante o A1 o troncal, que esta principalmente va a comunicar a la carótida interna con la arteria comunicante anterior. Y el segmento postcomunicante, A2, distal a lo que va a ser la arteria comunicante anterior. Realmente en la obstrucción de la porción proximal de la arteria cerebral anterior se ha visto que está mejor tolerada porque empieza lo que es la formación de vasos colaterales a manera de soporte, por así decirlo. Y en el caso de la oclusión de un solo segmento A2 es cuando se pueden presentar síntomas contralaterales como los que tenemos ahí, que va a ser la parálisis de la extremidad inferior y del pie contralaterales, la paresia de la extremidad superior contralateral, la deficiencia sensitiva cortical de los dedos del pie y de la pierna, y además de la incontinencia urinaria, la baratonía y la abulia. Siguiente, por favor. Rui. Igual, bueno, hablando de la arteria coroidea anterior, bueno, esta van a ser de la carótida interna y el síndrome clínico por obstrucción completa de esta arteria va a constatar de hemiplegia contralateral, hemianestesia y hemianopsia homónima. Se menciona que la deficiencia neurológica en ocasiones es mínima y los pacientes se van a recuperar bastante bien después de esta, si llegamos a tener un evento en esta porción. Y son principalmente a consecuencia de una trombosis local. ¿Sale? Entonces estas van a tener un buen pronóstico. Ahora, para el caso de la arteria carótida interna, pues el compromiso puede ocurrir en la porción cervical o en su segmento terminal. Y de ahí su cuadro clínico va a ser un tanto similar a lo que va a ser a la oclusión de la arteria cerebral media, en la cual va a constatar de hemiplegia contralateral, de hemihipoestesia y afasia, cuando se compromete el territorio dominante. Ahora, cuando en la parte más distal de la arteria carótida se obstruye simultáneamente también los orígenes de las arterias cerebral anterior y media, lo que va a presentarse va a ser la abulia o el estupor con hemiplegia, hemianestesia y afasia o anognosia. Que bueno, aquí ya el paciente ya no va a ni siquiera ser consciente de que va a presentar alteraciones cognitivas. Y cerca del 25% de los casos de obstrucción sintomática de la carótida interna también se van a acompañar de episodios recurrentes de lo que es ceguera monocular pasajera o amaurosis fugaz, y que bueno, esto va a como predecir de cierta manera el cuadro subsiguiente. Siguiente, por favor. Ok, igual a manera de recordatorio vamos a ver la circulación posterior. Esta va a estar formada por dos arterias vertebrales, como lo tenemos en la imagen. Si me pudieras ayudar, por favor. Va a estar formada principalmente por dos arterias vertebrales, como ya les dije, la arteria basilar y las dos arterias cerebrales posteriores. Ambas arterias vertebrales se van a unir para formar la arteria basilar, ¿sale? A nivel de la unión bulboprotuberancial. Y en la fosa interpeduncular, la arteria basilar, pues se va a dividir formando dos arterias cerebrales posteriores. Cada una de estas arterias va a dar lugar a ramas circunferenciales, largas y cortas. Y también pueden ser arterias un poco más profundas que otras. Y van a irrigar principalmente el cerebro, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el tálamo, el hipocampo, la cara interna de los lóbulos temporal y occipital.
Y hago mención de esto porque, bueno, va a ser importante de acuerdo a la zona que va a estar afectada, que vamos a ir hablando un poquito de ello. A la siguiente, por fin, Suri. Bueno, continuando como parte de lo que nos acaba de comentar Mer, respecto a lo que es la arteria cerebral posterior, en cuanto a los síndromes de esta, por lo general van a ser como consecuencia de la formación de los ateromas y o émbolos que se lleguen a alojar en la porción más alta del tronco basilar. Sí, o también puede ser a causa, en el caso de una disección de arterias vertebrales y la displasia fibromuscular, que consecuentemente pueden llegar a causar obstrucción de la misma arteria. Vamos a tener dos síndromes que igual vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. El síndrome de P1 y el síndrome de P2 respecto al segmento en el que se encuentra, si es proximal o distal. En el caso del P1, bueno, van a ser signos del mesencéfalo. Aquí las zonas más afectadas van a ser zonas subtalámicas y talámicas, y esto pues que va a provenir de la obstrucción del segmento P1, como les menciono, que va a ser proximal, de lo que va a ser la arteria cerebral posterior, tanto también de sus ramas penetrantes. Y en el caso del síndrome de P2, van a ser signos de los lóbulos temporal principalmente y también del lóbulo occipital, por precisamente la oclusión del segmento P2 o en sentido distal, de acuerdo a los que les he mencionado, a lo que es a la unión de la arteria cerebral posterior con la arteria comunicante posterior. Siguiente, por favor, Bri. Bueno, en el síndrome de P1, que es la parte proximal, bueno, aquí va, el infarto suele ocurrir principalmente en el subtálamo ipsilateral y en la porción medial del tálamo, así como en el pedúnculo cerebral ipsilateral y en el mesencéfalo. La sintomatología inicial en estas porciones, bueno, en esta porción en específica, va a estar dada por la oclusión bilateral, como ya mencionó de esta Mari, de la porción proximal, de la arteria cerebral posterior, y se va a manifestar principalmente por coma, pupilas no reactivas, signos piramidales bilaterales y rigidez de descerebración. En el síndrome de P2, la oclusión de la porción distal de la arteria cerebral posterior nos va a causar un infarto de la porción medial y occipital de los lóbulos temporales principalmente. Y se va a acompañar de hemianopsia homónima contralateral sin lesión macular. Algunas veces solo va a alterar el cuadrante superior del campo visual y también se va a ver el infarto de la porción medial del lóbulo temporal y el hipocampo, que puede causar algunas alteraciones principalmente de la memoria. La siguiente, por favor. Ahora, respecto al cuerpo calloso, nada más como para contextualizar, es importante mencionar que dentro o a grandes rasgos su función principal va a ser de comunicar, ¿no? Que exista como un puente entre las funciones, por ejemplo, entre el hemisferio derecho e izquierdo, entre los cerebros, mamífero, anfibio, etcétera. Entonces, por ejemplo, va a haber aquí lo relacionado con el síndrome de P2, es que las regiones que se van a ver afectadas por la falta de irrigación, va a provocar que exista una alteración entre la comunicación o el intercambio de lo que va a ser la información a través del cuerpo calloso, pero no es como tal, como que no exista una irrigación dentro de porque pues pertenece a otro tipo de irrigación de acuerdo a su tejido, el tipo de tejido que es, a las fibras blancas.
Entonces, en el caso de que exista una lesión del hemisferio dominante y extensión del infarto hasta lo que abarca el rodete del cuerpo calloso, la persona puede manifestar lo que es alexia, pero sin agrafia. Y pues más que nada también en esta situación se puede acompañar también de lo que es la agnosia visual respecto al reconocimiento de caras, a objetos, símbolos matemáticos y colores, y también lo que es la afasia anamnésica. Incluso sin que exista, como bien les menciono, una lesión como tal o una afectación en lo que es el cuerpo calloso propiamente. Y en cuanto a la oclusión de la arteria cerebral posterior, puede también producir alucinaciones visuales con escenas y objetos de colores brillantes, que va a ser la alucinosis peduncular. Y en el caso de que exista un infarto bilateral en la porción distal de lo que es la arteria cerebral posterior, puede provocar lo que es una ceguera cortical, en la cual se va a conservar lo que es la reacción fotomotora pupilar. Aquí la persona no se va a dar cuenta de su ceguera e incluso lo puede llegar a notar, lo que pues se va a conocer con el síndrome de Anton. Siguiente, por favor, Rey. Ok, en la afectación de la arteria basilar principalmente, aquí vamos a tener la estenosis avanzada y la oclusión de la arteria, que va a comprometer el flujo principalmente de los territorios de las arterias penetrantes medias del puente, que van a ser pues las arterias pontinas. También nos va a afectar las arterias paramediales, las penetrantes, las arterias circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Aquí los principales hallazgos de estas lesiones pues van a ser motoras y oculares, los cuales se van a caracterizar principalmente por parálisis contralateral de los miembros con algún grado de ataxia. En ocasiones igual se van a tener lesiones que van a involucrar los músculos vulvares, causando disartría o alguna completa incapacidad para hablar, que sería pues, la anartria, la disfagia e incapacidad para manejar las secreciones faringeas, y de igual manera pueden observarse la presencia de parálisis facial bilateral. Y aquí igual se menciona que una parálisis del par craneal séptimo nos va a dar una parálisis del centro de la mirada lateral, ipsilateral a la lesión, donde pues va a estar afectado. Una oftalmoplegia internuclear unilateral o bilateral, y estas suelen estar presentes a menudo y con frecuencia acompañadas de nistagmus horizontal o vertical. Bueno, en cuanto a lo que es las arterias vertebral y cerebelosa posterior inferior, nada más igual a manera de recordatorio, como observamos en la imagen de la derecha, va a tener 4 segmentos, y aquí de los que vamos a hablar un poquito más va a ser el segmento B1 y B4, en el cual en el caso del B4 pues tiene un trayecto, como podemos observar, más ascendente hasta que se une con la otra arteria vertebral para formar lo que va a ser la arteria basilar. Y bueno, ahora con lo que se va a originar las ramas que van a irrigar tanto el tronco encefálico como al cerebelo. Y bueno, de ahí pues la arteria cerebelosa posterior inferior va a irrigar en su segmento proximal lo que va a ser la cara lateral del bulbo raquídeo, y con sus ramas distales lo que va a ser la cara inferior del cerebelo. Pero cuando existen lo que es las lesiones trombóticas, se suele establecer principalmente en los segmentos que les menciono, B1 y B2 de la arteria vertebral.
En el primer segmento se obstruye en ocasiones a lo que es el nivel de su origen, esto por embolias hacia lo que es la circulación posterior, como ya nos había mencionado también Mer. Y bueno, también aquí lo que se va a observar es el síndrome vulvar lateral, que principalmente se va a caracterizar por lo que es el vértigo, la falta de sensibilidad en la mitad ipsilateral de la cara y de las extremidades contralaterales. También va a haber diplopía, disfonía, disartria, disfagia y el síndrome de Horner ipsolateral, que bueno, se va a caracterizar por lo que es la tosis, la miosis y la anidriasis, que también se puede conocer como síndrome vulvar lateral o de Wellenberg. Siguiente, por favor. Perdón. Bueno, y como les menciono, bueno, era parte de lo que les mencionaba acerca de lo del síndrome vulvar lateral y sus manifestaciones clínicas. Y si nos vamos a las imágenes, a las pruebas de imagen, lo que tenemos en la parte superior va a ser principalmente las zonas de isquemia que se observan con la flechita blanca. No sé si me puedas apoyar, Bri, nada más para señalarlas. Hacer en una resonancia magnética. Y que bueno, se van a encontrar como tal en el territorio de lo que es la arteria cerebelosa inferior, posterior inferior izquierda, en este caso. Y en la imagen de abajo, bueno, en la primera parte es de una tomografía computarizada y el otro pues ya de una resonancia magnética, pero la lesión es la misma, en la cual la parte afectada va a ser en el hemisferio cerebeloso izquierdo y se observa también del otro lado en la parte medial del hemisferio derecho de la misma imagen. Al ladito, un poquito, hay una partecita como más oscura que se observa en la parte medial, ándale, un poquito lado más hacia medial, ándale, esa, mira, que se observa como más oscurita, que igual hace referencia a la parte de la isquemia que se encuentra en la zona. Siguiente, por favor, Rey. Ok, ya hablando un poquito sobre las manifestaciones que vamos a tener de acuerdo a las localización donde vamos a tener la isquemia, pues prácticamente si se dieron cuenta el diagnóstico se va a determinar, aparte de la historia clínica y de una buena exploración neurológica en general, y aparte de las pruebas complementarias, pues en este caso, pues las manifestaciones del ictus es lo que nos va a dar casi el diagnóstico, ¿no? Ver realmente la etiología, lo que nos está favoreciendo esta manifestación. Aquí en el diagnóstico igual se tiene que desarrollar, aparte de las pruebas complementarias, documentar principalmente el inicio de los síntomas, donde se va a considerar la última vez en la que se vio el paciente asintomático como el momento del inicio de los síntomas. ¿Sale? Se va a prestar suma importancia, bueno, atención en los antecedentes vasculares, tanto familiares como personales. Aquí los personales son los que más nos van a importar y se van a detectar algunos otros factores de riesgos cerebrovascular, que fueron los que ya nos mencionó Brisa al inicio de la presentación. Igual si el paciente ha sufrido algún otro evento donde se ha evaluado de forma, sí se ha tratado de forma urgente, o si no se ha tenido otro evento, y en el que va a ser importante, como les digo, documentar el comienzo, la duración de los síntomas y la descripción detallada pues de los mismos, ¿sale? Ahorita vamos a ir hablando un poquito más de ellos. Ok,
Como ya nos dijo Mer, es muy importante lo que va a ser la exploración neurológica, en donde pues se realizará esta exploración como tal clínica de los diferentes, por así decirlo, terrenos o para identificar mejor las zonas vasculares del organismo. Esto también va a incluir lo que son exámenes oftalmoscópicos, la inspección, la palpación, la auscultación de las arterias pues, accesibles. Y aquí es importante también lo que es la medición de la presión arterial en ambas extremidades superiores y también la medición del índice tobillo-brazo, en lo que aquí va a corresponder al cociente de lo que es la presión sistólica, tanto del brazo como del tobillo. En el tobillo pues nos referimos a la medición de la arteria tibial. Y bueno, en la exploración neurológica, esta pues la vamos a valorar por medio de lo que es la escala de ictus de Nice, que esta pues nos va a permitir cuantificar de una mejor manera pues el cuadro del paciente y hasta qué punto se encuentra pues dañado. Entonces aquí los datos o los niveles que se van a evaluar va a ser el nivel de conciencia, las órdenes motoras, la mirada conjugada, el campo visual, la parálisis facial, el miembro superior derecho-izquierdo, el miembro inferior derecho-izquierdo, la ataxia de miembros, la parte sensitiva, el lenguaje, la disartria, la extinción e inatención. Entonces, bueno, en la parte del nivel de conciencia vamos a evaluar bueno, todas van a ser desde el 0, ya dependiendo de cuál vamos a evaluar, va a ser al 2, al 3 o al 4, ¿no? En este caso de nivel de conciencia vamos a tener un puntaje desde el 0 al 3, principalmente evaluando lo que es que si se encuentra en alerta, donde no va a tener ahí ningún puntaje. Si se encuentra reactivo a mínimos estímulos verbales, si responde a estímulos repetidos o al dolor, que responde al dolor, ya va a ser una puntuación de 2, o si solo responde a lo que va a ser de manera refleja, pues ya va a ser una puntuación de 3. Ahora, respecto a la mirada conjugada, vamos a tener que si se encuentra normal, sin alteraciones, va a ser de 0. Si hay una parálisis facial de la mirada, va a tener una puntuación de 1, y si hay una parálisis forzada de la mirada, va a ser una puntuación de 2. En el caso del campo visual, si se encuentra sin ninguna irregularidad, va a tener una puntuación de 0. Si ya presenta una hemianopsia parcial, va a ser de 1, pero si ya es completa, va a ser de 2. Y en el caso de que ya tenga una ceguera total, pues va a ser una puntuación de 3. Ahora, en el caso de la parálisis facial, aquí si no presentan alteraciones en la movilidad, no va a haber ninguna puntuación. Si hay lo que es una paresia menor, pues solo puntuación de 1, si es parcial 2 y si es completa 3. Ahora, para la evaluación del miembro superior, tanto derecho como el izquierdo, la puntuación igual se va a dividir. Entonces, si vamos primero con la extremidad derecha y no hay caída del miembro, pues va a tener una puntuación de 0. Lo mismo va a ocurrir con el lado izquierdo. Y si igual no hay caída del miembro, igual se va a poner 0. Entonces se va a ir evaluando de cada lado, ¿no? Igual si hay caída en menos de 10 segundos, ya vamos a hablar de un puntaje de 1. Si hay un esfuerzo contra la gravedad, 2. Si hay movimiento en el plano horizontal, 3. Y si no hay ningún movimiento, ya va a ser de 4. Y esto va a ser muy parecido en lo que es los miembros inferiores, a diferencia del tiempo en cuanto a la caída. Si es menor de 5 segundos, vamos a hablar de un puntaje de 1. Pero de ahí en fuera todo es exactamente igual en cuanto a la evaluación de miembros superiores e inferiores. Ahora, en cuanto a la ataxia de los miembros,
Si esta no presenta ningún tipo de descoordinación, entonces va a ser 0, pero si ya presenta por lo menos en una extremidad, ya le daremos 1, y si presenta en 2 o más extremidades, ya va a ser de 2. En cuanto a las alteraciones de la sensibilidad, si esta no presenta ninguna, pues no va a tener alguna puntuación. Si hay una pérdida ligera a moderada, va a ser puntuación de 2. Y si hay una pérdida ya grave o total de la sensibilidad, aquí, pues en este caso, se invierte, va a ser de 1. En el lenguaje, si no presenta alteraciones, es 0. Si hablamos de una fascia ligera moderada, 1. De una fascia grave va a ser de 2 y ya si es global de 3. Y en la disartria, si no puede articular bien sus palabras de manera ligera o moderada, ya le damos 1. Y si ya va a ser grave o no puede de plano ya articular palabras, 2. Y la extinción o inatención, vemos que si el paciente presenta una extinción parcial, va a ser de 1 y si es completa, va a ser de 2. Este puntaje, bueno, como ya estamos viendo, entre más alto se encuentre, nos va a hablar de una severidad mayor en cuanto al EBC. Entonces, tenemos que si es de 0, realmente no hay síntomas de lo que es el evento cerebrovascular. Si hay de 1 a 4, ya hablamos de un EBC menor. Si es de 5 a 15, ya es moderado. De 16 a 20 ya va de un moderado a severo. Y si ya es de 21 para arriba hasta 42, que sería el total de puntos, sería de un EBC severo. Y también es importante mencionar que para la valoración inicial debe estar siempre dirigida a los aspectos que ya hemos ido mencionando a lo largo de todo este parcial, del ABC, de la atención urgente en el paciente grave. Siguiente, por favor, Pri. Bueno, igual vamos a tener la escala FAST. En esta pues, nos va a ayudar a visualizar los siguientes elementos. FAST pues va a ser la abreviación. En el caso de la F pues es face. Vamos a pedirle al paciente que sonría para tratar de identificar si hay alguna asimetría facial. La A va a ser de arms, donde vamos a pedirle al paciente que eleve ambos brazos para identificar si alguno de estos se encuentra a un nivel menor. Si alguno cae y el otro se mantiene elevado. Speech, vamos a pedirle al paciente que repita alguna frase. Bueno, aquí por ejemplo nos pone una frase simple, como perro viejo no aprende trucos nuevos. Vamos a identificar aquí si el paciente principalmente tiene problemas para pronunciar alguna de estas palabras o definitivamente no puede pronunciar ninguna palabra. Y la T, bueno, unas escalas lo miden como tiempo y otras como teléfono. En este caso el tiempo pues va a ser crítico en la atención en estos pacientes y pues vamos a tener que si nosotros vemos alguna alteración pues tenemos que pues considerar que estamos ante un evento vascular cerebral agudo y como les digo en otras bibliografías igual lo ponen como teléfono y en este caso pues tenemos que dar el comunicado y pues mover a nuestro paciente o si pueden venir por nuestro paciente para recibir la atención lo más pronto posible que se pueda, para así evitar alguna complicación o alguna, ¿cómo se llama? Pues sí, alguna secuela mayor, vaya. La siguiente, por favor. Ok, igual este cuadrito de diagnóstico me gustó. ¿Por qué? Porque, bueno, al inicio vamos a tener, a los 0 minutos, pues estamos teniendo las manifestaciones de nuestro evento, ¿sale? A los 10 minutos más o menos nos da como un estimado en tiempo, vaya. A los 10 minutos pues vamos a ver el diagnóstico clínico y se menciona que máximo en unos 15 minutos debemos de tener ya el contacto
o estarlo refiriendo con nuestro médico, en este caso, si se puede, de preferencia a urgencias o con el neurólogo, ¿sale? A los 25 minutos, pues igual se recomienda que se esté realizando ya una tomografía, pues para ver dónde se está localizando la manifestación. A los 45 minutos máximo debemos de tener ya una TAC interpretada y en caso de ser necesario el tratamiento, ahorita vamos a hablar sobre el tratamiento, se dice que máximo a los 60 minutos, o sea, una hora, debemos de tener ya el tratamiento de trombólisis. Y en caso de que sea todavía persistan las manifestaciones y o no se dan, en este caso, las manifestaciones clínicas, pues vamos a contactar a un neurocirujano, posiblemente para el tratamiento de alguna cirugía. ¿Sale? Y pasamos a la siguiente, por favor. Sí, Mari. Es que creo que el doctor lo sacó Zoom y se quedó desde terminando esta. Ah, O ok. no sé, creo que hay que esperar. Ahorita que llegue. Listo, jóvenes, ya estoy aquí. Muchas gracias. Sí, doctor. ¿En qué parte se ¿Sí quedó? me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, ¿usted nos escucha? ¿Sí me escuchan o no, jóvenes? Sí, doctor. Hola, hola. Listo, ya ando por aquí. Ok, ¿Ya nos doctor. escucha, doctor? Yes. Ya los escucho. Adelante, por favor. Ok, doctor. ¿Esta parte ya no la escuchó o desde la anterior, doctor? No, me quedé aquí, justo aquí me quedé. Ah, ok. Bueno, entonces hablamos nuevamente de la escala de FAST. Eh, Como les mencionaba, en esta escala pues vamos a tener la abreviación de estas palabras. En el caso de la F, pues vamos a tener face, donde vamos a pedirle al paciente que sonría para tratar de identificar si tenemos alguna alteración facial, y en este caso que pudiera llegar a ser asimétrica. La A va a ser de arms, donde vamos a pedirle al paciente que eleve ambos brazos y vamos a identificar si alguno de estos cae y el otro se mantiene. Si igual vamos a tener el speech, donde vamos a pedirle al paciente que repita alguna frase. En este caso, bueno, nos menciona que una frase simple como perro viejo no aprende trucos nuevos. Si nuestro paciente no logra pronunciar alguna de estas palabras, ya sea alguna o de plano no puede pronunciar ninguna, pues igual ya estamos teniendo alguna manifestación. El tiempo, bueno, vi que puede interpretarse como tiempo o teléfono. En el caso de tiempo, pues es el tiempo crítico en la atención de estos pacientes, en donde debemos de tener una respuesta rápida, considerando pues que estamos ante un evento vascular cerebral agudo. Y también la T puede ser el teléfono, de donde vamos a tener que pues, solicitar la ayuda de emergencias para, pues para que sea atendido lo más pronto posible nuestro paciente.
La siguiente, por favor. Hay otra escala muy parecida que también utilizan los paramédicos, que es la de Cincinnati. ¿La mencionaron? No, doctor, la de Cincinnati no. Ok. La escala de Cincinnati es una escala muy utilizada. Se las voy a dejar de tarea para que la busquen, en donde es muy parecida a la del FAST, en la cual menciona que con tres características importantes que le podamos ver al paciente, diagnosticamos una enfermedad vascular cerebral, que es obviamente la cuestión de el habla, la situación de no poder subir el brazo y la cuestión de la deambulación, de que no pueden caminar bien. Con esos tres datos, con dos de tres, ya se diagnostica que el paciente tiene enfermedad vascular cerebral. Busquen esa escala también, por favor, eso es importante, ¿vale? Obviamente para nosotros como médicos tenemos que utilizar la escala del NIHSS, que es la escala que manejan los neuros. Esa es la escala más efectiva y con esa nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo, más bien cómo va a evolucionar el paciente dependiendo del puntaje. Pero para diagnosticarlo de un inicio pueden utilizar ya sea el FAST o la de Cincinnati, ¿sale? Sí, doctor, muchas gracias. Ahorita la busco y se las envío. No te preocupes. Adelante, por favor, continuamos. Ok, bueno, igual encontré este diagrama que, bueno, me gustó porque va midiendo en cuanto a tiempos. Eh, bueno, nos va desde el que tenemos las principales manifestaciones. Eh, Se dice que después a los 10 minutos debemos ya de diagnosticar, bueno, tener nuestro diagnóstico clínico. Máximo en 15 minutos debemos de ya tener pues la valoración, ya sea con un neurólogo o con nuestro médico general o en urgencias, vaya. Y a los 25 minutos, pues ya está realizando un ATAC. A los 45 minutos máximo, pues interpretar la ATAC, pues para ver dónde se está manifestando esta isquemia. Y igual se menciona que máximo a los 60 minutos ya tener el tratamiento, en este caso pudiera ser un tratamiento de trombólisis, o bien si pasan de las 2 horas, pues ya contactar con un neurocirujano, o bueno, si pasan de las 2 horas o persisten las manifestaciones, contactar a un neurocirujano para valorar el tratamiento quirúrgico, ¿sale? Re- Como les mencioné, ay, perdón, doctor. No te preocupes, perdón. Recuerden que al igual que el infarto agudo del miocardio, donde tiempo es corazón, aquí tiempo es cerebro. Mientras más tiempo nos tardemos en diagnosticar al paciente, más secuelas va a tener el paciente, ¿sale? Sí. Bien, adelante, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de los estudios de laboratorio, de acuerdo a la fase aguda del ictus, lo que se puede realizar aquí va a ser tanto pruebas para revisar la glucemia, electrolitos, el recuento de plaquetas, eritrocitos. Aquí se va a revisar lo que son los tiempos de tromboplastina parcial activado, los tiempos de protrombina, estudios de función renal y hepática. Y ya en cuanto a otros estudios de laboratorio complementarios, por así decirlos, ya revisando aquí la historia clínica del paciente, va a ser lo que van a ser las pruebas toxicológicas y en el caso de requerirlo también prueba de embarazo. Otra va a ser la gasometría arterial, que será solo si se sospecha de que exista hipoxemia en el paciente. Siguiente, por favor, Pri. Ok, igual hablando de la tomografía computarizada, se dice que pues va a ser principalmente bueno, se va a solicitar en la fase aguda del infarto cerebral y pues nos va a ayudar a la detección localizada como tal de las hemorragias cerebrales y también nos va a ayudar a ver los cambios isquémicos tempranos en los pacientes con ictus moderado o severo. Y se menciona que un ATAC en la etapa aguda, principalmente en las primeras 12 a 24 horas, no nos va a demostrar cambios en el caso de infarto, pero puede descartar alguna hemorragia intracraneal también. En la siguiente, por favor.
Y en el caso de la resonancia magnética, esta pues nos va a permitir conocer con mucha precisión la extensión y ubicación de lo que va a ser el infarto en cualquier región del encéfalo, incluida la fosa posterior y la superficie cortical. También lo que nos va a permitir es a identificar también la hemorragia intracraneal y otras anormalidades que existan. Y bueno, va a tener, pues, como ya vimos en los ejemplos que les pusimos anteriormente, pues ciertas secuencias específicas o especiales que pueden ser muy sensibles o tan sensibles como un ataque para detectar lo que es la hemorragia intracerebral aguda. Pero pues realmente por la baja disponibilidad, el costo alto que tiene y pues la necesidad de, en este caso, de un EBC, de que exista un tratamiento inmediato, se obliga a que más que nada la TAC, que ya nos mencionó Mer, sea el estudio de elección principalmente, excepto cuando pues tengamos de manera muy inmediata la resonancia magnética, pero pues no es lo habitual. Siguiente, por favor. Así. Bueno, en el caso del tratamiento, pues como ya vimos, el infarto cerebral va a ser una urgencia neurológica. Entonces, el tratamiento debe de iniciarse como tal lo más rápido posible, pues para que pueda realmente tener una buena evolución. Y esto, pues, principalmente en lo que van a ser las unidades de ictus, preferentemente. Es importante aquí, como igual lo mencionamos un poquito en el diagnóstico, priorizar y evaluar los signos vitales, asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la estabilización hemodinámica, así como la respiratoria como parte del manejo inicial. Ya saben, todo lo que hemos ido revisando, el ABCD. Y bueno, también es importante recalcar lo que van a ser las medidas generales que tenemos en nuestra tablita, en donde las más recomendadas van a ser el cuidado de la vía aérea, como les menciono, mantener un monitoreo cardíaco, el uso de soluciones salinas en medio y así como también el uso del oxígeno en el caso de que exista hipoxemia en el paciente, así como mantener la vigilancia neurológica estrecha y también mantener en posición semifowler al paciente. En el caso del manejo de la presión arterial, tratarla si la presión sistólica se encuentra por arriba de 180 milímetros de mercurio o la diastólica por arriba de 110 milímetros de mercurio. Esto ya sea con la betalol de 10 a 20 miligramos intravenoso en 1 a 2 minutos o nitroprusiato o nicardipina en infusión de 5 miligramos por hora y ya de ahí se verá incrementando en 2.5 miligramos por hora en intervalos de 5 a 15 minutos y máximo de 2 a 15 miligramos por hora. También, en caso de ser necesario, el manejo con antipiréticos, pues de la fiebre, si es que existe, el monitoreo y el manejo de la hiperglicemia, cuando ésta esté por arriba de los 140 miligramos, aunque el paciente no sea diagnosticado ya antes con diabetes, es importante manejarla, mantenerla. La profilaxis de trombosis venosa periférica, ya sea con compresión intermitentes, medidas de compresión o con dosis profilácticas de anticoagulantes. También es importante la movilización temprana, la rehabilitación temprana. Bien se había mencionado en la parte de los mecanismos de daño cerebral, neuronal, que es posible que las células del cerebro, las neuronas, lleguen a reobtener cierta parte de sus funciones debido a su neuroplasticidad, pero esto pues de acuerdo a la rehabilitación, la terapia que tenga el paciente. Y también los antiagregantes plaquetarios, que estos se deben de iniciar 24 horas después en caso de lo que es la trombolisis. Siguiente, por favor, Bri.
Ok, hablando ya de la trombólisis, se menciona que es el principal tratamiento y más específico del infarto cerebral en fase aguda y va a estar dirigido principalmente a mejorar o restablecer el flujo sanguíneo cerebral en el área isquémica. Este tratamiento se dice que es el único de eficacia probada durante la fase aguda, donde se va a administrar el activador tisular del plasminógeno humano, que se va a abreviar como RTPA, intravenoso. Y igual, la evidencia nos menciona en ensayos clínicos que, bueno, demuestran que los pacientes han sido tratados con RTPA a dosis de 0.9 miligramos por kilo y tienen una evolución funcional con recuperación completa o casi completa, ¿sale? Pero pues igual vamos a tener algunas contraindicaciones, bueno, donde se van a excluir a los pacientes que tengan factores incrementados de riesgo en cuanto a la hemorragia, principalmente pues en coagulopatías. Tales como estas podrían ser que estén tomando anticoagulantes, que tengan un descontrol hipertensivo, con una cuenta plaquetaria baja o un historial de hemorragia. Igual en esta imagen, bueno, esta imagen me gustó porque nos da la trombólisis donde vamos a tener la inclusión de los pacientes que sí vamos a poder tratar. Por ejemplo, si hablamos del evento que está siendo menor, bueno, identificado antes de las 3 horas, bueno, se sospecha del evento del ictus isquémico con un comienzo de síntomas de menos de 3 horas antes del inicio del tratamiento y que sea mayor de 18 años. Si es un paciente menor de 80 años sin antecedentes de diabetes ni eventos cerebrovascular, sin uso de anticoagulantes y que no sea grave, o sea que sea menor en la escala de NIS de 25, igual se va a poder incluir a estos pacientes entre las primeras 3 a 4 horas y media, ¿sale? Pero, como les mencionaba, va a haber unas contraindicaciones. En este caso, los criterios de exclusión, pues los principales son estos, son bastantitos, aunque igual se mencionaba principalmente las coagulopatías. Eh, Se habla de que el mismo paciente haya tenido algún evento previo en menor de 3 meses, que se sospeche de una hemorragia subaracnoidea, de que se tenga antecedentes de hemorragia intracraneana o bien que tenga una TA mayor de 185/110. También que tenga presente una hemorragia activa, que tenga alguna punción arterial reciente menor de 7 días en alguna zona no comprimible, que tenga plaquetas menos de 100,000, que tenga tratamiento con heparina previas 48 horas, que esté tomando, bueno, que esté con uso de anticoagulantes, que tenga una glicemia menor de 50 miligramos por decilitro, que en la TAC se evidencie un infarto multilobular, que en la TAC igual se evidencia una hemorragia, que bueno, el paciente en este caso sea una mujer embarazada o esté en lactancia. En lactancia pues se mide el riesgo-beneficio, pero en el embarazo sí también no lo excluye. En la hemorragia gineco-obstétrica o genitourinaria en las últimas 3 semanas, cirugía mayor en las 2 semanas previas, síntomas leves, como, bueno, nos lo mencionó Mari, menor a 5 puntos en la escala de NIS, y bien que sea un paciente mayor de 80 años con uso de anticoagulantes. Y como les digo, el tratamiento pues va a ser principalmente de 0.9 miligramos por kilo durante 60 minutos. La siguiente, por fin. Ok, igual aquí este diagrama pues nos dice qué paciente va a ser candidato a este tratamiento trombolítico. Aquí nos dice que si el paciente
el paciente es candidato a un tratamiento trombolítico si el tiempo de bueno, no va a ser candidato si ya llevamos más de 6 horas con el evento, las manifestaciones, o bien dimos aspirina. En este caso, pues se va a iniciar el manejo para la isquemia o hemorragia y se va a valorar a cuidados intensivos a una unidad de ictus. Si en nuestro paciente sí es candidato, bueno, vamos a ver el tiempo de evolución, vamos a valorar los criterios de exclusión menor de 3 horas y la de exclusión de 3 a 4.5 horas. Si nuestro paciente tiene una presión mayor de 185 sobre 110, si sí la tiene, pues vamos a primero administrar algún antihipertensivo. En este caso, pues se menciona el abetalol, nitroparche, nicardipino, hasta que logremos disminuir la presión. Pues si la TA menor de 185 sobre 110. Si no se puede lograr disminución de TA, se va a valorar igual el ingreso a cuidados intensivos o a unidad de ictus, donde pues se va a valorar la trombólisis a arteroplas, que es la que les mencionaba, de 0.9 miligramos por kilogramo en máximo 90 miligramos. Se va a monitorizar igual, se va a estar checando continuamente la presión, se va a vigilar los datos de deterioro neurológico y se puede tener también la trombólisis intraarterial en pacientes pues que sean seleccionados, ¿no? Que sean incluidos como los vimos. Y por los criterios de inclusión y de exclusión que ya habíamos visto. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora, respecto a un poquito para hablar más acerca del tratamiento quirúrgico, esto pues de las distintas modalidades de tratamiento endovascular, vamos a tener lo que es la trombólisis intraarterial, dispositivos de aspiración del trombo y la trombectomía mecánica. Este último que les menciono, pues realmente se le ha visto como más beneficios, por así decirlo, en especial aquel que cuenta con dispositivos dentro de la trombectomía, que es el de stent retriever, en el cual los beneficios más que nada que se han encontrado es que hay una disminución en los índices de discapacidad y también tiene un adecuado perfil de seguridad. Ahora, es importante que para realizarlos se considere o que se tenga en cuenta un adecuado estado funcional antes del ictus, y esto se va a revisar por medio de ciertos índices o escalas, por ejemplo, el de Barthel, que tenga un puntaje mayor al 90 y que, si lo recordamos, más que nada valora la independencia del paciente en cuanto a ciertas actividades comunes como deambular, la micción, comer, o también la escala modificada de ranking, que puede, que en este caso iría de 0 a 1 y que realmente aquí lo que valora es la discapacidad que tenga el paciente, si va desde lo que es leve hasta moderado y severo, ¿no? Y bueno, entre los tratamientos tenemos lo que es la trombólisis endovenosa, que se debe realizar dentro de las 4.5 horas que se inician los síntomas. Y aquí se recomienda o está indicado que los pacientes deben ser mayores de 18 años y que la puntuación en escala ENI sea mayor o igual a 6, de acuerdo a los ámbitos o niveles que ya hablamos dentro de esta escala. Y bueno, en el caso de los infartos extensos de lo que es la arteria cerebral media, se considera aquí lo que es la cranectomía descompresiva temprana dentro de las 48 horas de nuestra EBC. Siguiente, por favor, Pri.
Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre la prevención secundaria. En este caso, pues vamos a tener algunas medidas en función de la etiopatogenia del ictus. En este caso, igual se menciona que se va a recomendar la administración de medicamentos como antiagregantes plaquetarios, principalmente en pacientes con ictus no cardioembólico. Entre ellos vamos a tener el ácido acetil salicílico, que se va a recomendar de 50 a 300 miligramos al día. El triflusul, se recomiendan 60 miligramos al día. El clopidogrel, de 75 miligramos al día. Y la combinación del ácido acetil salicílico con dipiritamol de 400 miligramos. Igual también se recomienda la anticoagulación a largo plazo, principalmente en donde hay insuficiencia cardíaca, cardioembólicos y en estados hipercoagulables. En este caso se recomienda el dabigatran de 150 miligramos 2 veces al día, la warfarina de 1 a 15 miligramos por día de acuerdo a la indicación, y al INR. Aquí debemos de tener esa medición para evitar alguna complicación. Y la heparina de 300 a 400 unidades internacionales por kilo al día. Se debe de tener un control a las 6 horas y se debe de ajustar la dosis si es necesario. ¿Sale? Igual, como nos lo mencionaba Bri en un inicio, los niveles altos de triglicéridos, colesterol, igual pueden tener un factor o pueden ser un factor riesgo. Entonces, el administrar las estatinas nos va a reducir los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad, que pues sí nos van a ayudar a reducir el riesgo en un aproximadamente 18%. Y bueno, de esta parte de EBC isquémico sería todo. No sé si se haya quedado alguna duda para si no continuar con el EBC hemorrágico. Todo bien. Ok, entonces la siguiente, por favor. Sí, bien, ahora vamos a continuar con el EBC hemorrágico. Es importante definir lo que es una hemorragia cerebral. Esto se define como una extravasación de sangre dentro del parénquima encefálico con o sin comunicación con el sistema ventricular o con espacios subaracnoideos. Más bien, esta es producida por una ruptura espontánea, no una ruptura, no por un trauma. Es decir, después de un golpe no se define como esto. Y esta rotura puede ser de un vaso sanguíneo, de una arteria o de una vena. La hemorragia cerebral va a representar aproximadamente el 15 hasta el 20% de los casos totales de EBC. Y en esta categoría lo podemos dividir en dos, bueno, se incluye en dos: hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, según la etiología, como les comento, podemos... Sí. Perdón que te interrumpa. Creo que solo nos tocaba el isquémico. Bueno, a ver, deja ver. Perdón. Está bien. Vale, no pasa nada. Sí, perdón. Bueno, del isquémico, doctor, creo que fue todo. No sé si nos faltó algo aparte de la escala de Cincinnati. Ahorita la estamos enviando, o si nos quiere agregar algo. Nos adelantamos con el hemorrágico, perdón. Bri, si gustas actualizar la presentación, ya coloqué la escala de Cincinnati. ¿Vamos a continuar con el hemorrágico o ya no? ¿O eso es para la siguiente? No, doctor, es que, bueno, nos confundimos y el hemorrágico es hasta el tercer parcial. Ok, perfecto. Bueno, ya lo tenemos.
Pero bueno, ya vimos el isquémico que era el que nos correspondía a esta clase. No sé si... Bien, excelente. Ujú. Pues a ver, ahorita que pongan los de la escala de Cincinnati, y aquí lo más importante es que mientras más pronto se identifique el EBC, va a tener mejor evolución el paciente después de esta situación. ¿Ok? Pues no sé si haya dudas, preguntas, algún comentario. Eh, No, nada. enviarla... Ah, ya está la escala de Ahí Cincinnati. está, excelente. Esa es la escala de Cincinnati, efectivamente. Es Sí, desviación de la comisura labial, no poder levantar la extremidad y obviamente no poder hablar. También la deambulación tiene mucho que ver con la cuestión de la elevación de la extremidad. Esa es la escala de Cincinnati. Es importante que ustedes en su teléfono traigan el app de la escala de NIHSS. Ya la pueden bajar y ustedes nada más van dándole la calificación y es mucho más rápido, obviamente, diagnosticar a un paciente para ver cuál va a ser su evolución. ok, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Muchas gracias. ¿Dudas o preguntas? Pareciera que no, Doc. Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, ya que me dejaron picado con el hemorrágico, nos vemos el próximo viernes. No, miércoles. Miércoles. Vale. Sí, doctor, ¿Vale? muchas gracias. Sí, Muchas muchas gracias, doctor. gracias. Que tenga Cualquier buena cosita tarde. estamos al pendiente en el WhatsApp. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente, Gracias, Doc. doctor, igualmente. Gracias, Hasta igualmente. luego. Bye bye.